Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 23, y el tema para hoy es vidas organizadas. Una manera de vivir bien para cada uno de nosotros es siendo organizado en todo sentido de la palabra. Dice que a una persona organizada se la conoce por su forma de hablar, cómo habla de su hogar, de su trabajo, del lugar donde él esté o donde ella esté, pero sobre todo se la conoce cuando habla de manera organizada en cuanto a lo espiritual. Ahí en Primera de Corintios, el capítulo 14, versículo 40 nos dice que se haga todo decentemente y con orden. Así es, eso está escrito en su palabra. Y un ejemplo de eso nos da Dios al principio, cuando empezó a crear la tierra. Todos sabemos la historia, que estaba totalmente desorganizada, y Él dice que paso a paso, día por día, fue organizándola conforme a su voluntad. Entonces miramos que es algo importante. Dios es un verdadero ejemplo y Él es el que nos dio, Él es el que empezó a organizar, colocando a un lado animales, colocando a un lado las plantas, que los árboles dieran su fruto, cielo, tierra. Y si nos damos cuenta, Él lo hizo totalmente organizado. ¿Para qué? Para que nosotros siguiéramos su ejemplo, organizar nuestra vida. Desafortunadamente, hoy en día muchos estamos viviendo de una manera desorganizada, no estamos haciendo las cosas correctamente. Es así de esta manera que muchas veces se vive mal los que están mal organizados, pero viven bien aquellos que son bien organizados. Esto es difícil, pero tampoco es imposible. Podríamos decir que no es tan fácil organizar algo que realmente no está en su sitio. Sí toma un poco de tiempo hacerlo y llega esa posibilidad que sí llega a ser totalmente organizado. Solamente hay que tener una disposición para hacerlo. Solamente tenemos que pensar que si somos organizados, todas las cosas van siendo bien, van siendo para bien. Si tu vida aún no está organizada, es el tiempo de hacerlo. Por eso hoy vamos a mirar recomendaciones para vivir bien. Sabemos que hay muchas recomendaciones para hacerlo, pero en este caso vamos a mirar algunas. Y la primera dice, aparta un tiempo para tu familia. Vamos al libro de Levíticos, el versículo 24 y 25 dice, diles a los israelitas que en el primer día del séptimo mes ustedes celebrarán un día de descanso y una asamblea santa de conmemoración con toque de trompeta. No se trabajará ese día y le presentarás al Señor una ofrenda que se debe quemar. Dice, por nada del mundo el pueblo de Israel podía hacer esas actividades que no fueran reunirse a descansar o reunirse a celebrarle a Dios ese día. Entonces, mire, si nosotros nos damos cuenta, los hermanos, ellos se reunían, dice que para ellos en ese tiempo los israelitas tenían una prioridad y como hermanos en la fe se reunían para qué? En el templo, para agradecerle a Dios, para orar, para danzar y bueno, para hacer cosas como el agradecimiento por todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Si nos damos cuenta, en el libro de Eclesiastés, en todo el capítulo 3, nos habla que para todo hay un tiempo para llorar, un tiempo para amar, un tiempo para reír, un tiempo para odiar, un tiempo para amar, para querer. Y si nos damos cuenta, ese todo habla de para todo hay un tiempo. Si nos vamos al libro de Génesis, Dios nos dice que para todo había un tiempo. Él nos hablaba un tiempo para preparar los animales, un tiempo para crear al hombre, un tiempo para hacer las plantas, y para él iba haciendo todo en su tiempo, en su momento. Él no lo hizo con una revolución, todo lo iba haciendo conforme al día. Entonces nos damos cuenta que Dios nos manda, dice que debemos ser organizados, que para todo debe haber un tiempo. Entonces mire que aquí dice, aparta un tiempo para tu familia. Los israelitas apartaron ese tiempo para orar, para descansar en su presencia, para dedicarle el tiempo para servirle. Ahora podríamos decir que nosotros debemos apartar un tiempo para estar con nuestra familia. Desafortunadamente, por actividades que no tienen nada que ver en el estar con nuestra pareja, con nuestros hijos, hemos hecho que ese tiempo especial se vaya acabando.
Hay algunas cosas que nos apartan y nos alejan de ese tiempo de estar con nuestra familia. Una de ellas es el celular, el televisor, eh, o el hacer otras actividades. Desafortunadamente robamos ese tiempo tan bonito de pasar, por decir, a la hora de tomar un alimento. Es bonito en el comedor estar reunidos como familia, hablar de lo que nos ha pasado, lo que vamos a hacer, el tiempo que vamos a salir, tal vez. Y todas esas cosas bonitas se han apartado. Tal vez nuestra juventud, por vivir, nosotros por estar haciendo otras cosas como padres, nuestros hijos tal vez están yéndose con sus amigos y nosotros no nos damos cuenta, o tal vez se están metiendo en cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta por estar haciendo otras cosas. Entonces dice, para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para hacer todas las actividades. Debemos darle gracias a Dios porque todos aquellos que tenemos una familia y que podemos pasar ese tiempo, para nosotros sería algo especial, algo agradable. Pero desafortunadamente, debido a estas actividades, desplazamos lo que es estar con nuestra familia, con nuestra pareja. Tal vez en medio de la pareja, de un matrimonio, si tú tienes un televisor en tu habitación, tal vez te roba el tiempo de hablar con tu pareja, de saber cómo le fue en el día, de qué hicieron, o tal vez de planear algo de qué vamos a hacer. Tal vez por los hijos, por la tecnología, ellos están apartados en su cuento, en sus juegos, y nos olvidamos de que existen otros juegos como juegos didácticos, juegos de parqués, juegos de azar, para compartir con ellos, porque eso es importante, tomarse un tiempo para pasar con ellos, para hablar, para saber cómo les fue en el colegio, universidad. Tal vez estamos nosotros por las actividades robando ese tiempo que le pertenece a la familia. Tal vez no seamos nosotros, pero sabemos que Satanás no quiere hogares unidos. Él pues ha venido para destruir, matar, dice. Pero Dios dice que ha venido para construir. Entonces mire qué importante. Si nos damos cuenta, los israelitas en ese tiempo dice que sonó la trompeta y anunciaban el tiempo de reunirse para ir a adorar a Dios, para ir a darle lo mejor, para ir a entrar en esa presencia. Entonces llegó el tiempo, esa trompeta anuncia el tiempo de que nosotros estemos unidos como familia, como esposos, como hijos, y entonces no nos dejemos robar por Satanás ese precioso tiempo que es para dedicarles a cada uno de ellos. Vamos al segundo punto que es, dice, no traigas trabajo a tu casa. Vamos al versículo 3 del capítulo 23 de Levíticos. Dice, ustedes trabajarán durante 6 días, pero el séptimo día, día de descanso es, asamblea santa en la que no se hará ningún trabajo. El día de descanso pertenece al Señor, donde quiera que ustedes vivan. Mire, que dice, por nada del mundo el pueblo de Israel podría hacer otra actividad que no fuera reunirse para dedicarle ese tiempo a Jehová. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 3 nos dice, bendito el séptimo día y lo declaró día santo porque descansó en él y todo el trabajo que había hecho en la creación. Mire que al principio nos damos cuenta que la tierra estaba totalmente desorganizada. Y si vamos al libro de Corintios, sí, al libro de Corintios nos dice que para todo hay un tiempo. Entonces, mire, Dios tenía todo desorganizado, pero Él lo fue haciendo en su tiempo y en su momento. Pero acá en Génesis 2:3 nos dice que Él trabajó 6 días duramente, pero que también Él al séptimo día se tomó un descanso. Entonces, nosotros debemos también, dice, descansar, nosotros debemos tener el espacio que es, por decirlo así, en tu trabajo, haz tu trabajo, en tu universidad, haz tu trabajo, haz tus cosas. Donde quiera que tengas que hacer la actividad, hazlas. Entonces, miren, dice, no traigas trabajo a tu casa. Eso es un poco tedioso, es como un poco desagradable, pues ya que todo el día te las has pasado trabajando y lo mínimo que como uno como pareja espera a su esposo o a su esposa llegar a su hogar y en ese momento lo que más necesita, como decíamos al principio, un tiempo para tu familia, pero también cuando llegas de tu trabajo debes dejar tu trabajo allá. Tal vez en tu trabajo hoy te fue mal, tuviste que alegar con tus compañeros, tal vez no te salieron las cosas bien, no te fue como tú querías,
Entonces mira que llegas con ese trabajo cargado y cansado a la casa y nosotros, aquellos que estamos en el hogar, no somos merecedores de que venga una persona con mal genio, que venga a gritar o que tal vez no terminó sus actividades allá y las traiga a la casa y que cuando uno anhele estar con ellos digan no me molesten, hoy no tengo tiempo, tengo que terminar actividades, tengo que escribir esto, tengo que entregarlo para mañana, no tuve tiempo en mi casa, en mi trabajo, no tuve el tiempo de hacerlo. Entonces, mire, para uno es un poco fastidioso. ¿Por qué? Porque llevar el trabajo a la casa hace que se divida el hogar. Entonces, mientras uno quiere dialogar o preguntarle cómo le fue, los gritos tal vez, el cansancio, no me hablen, hoy no quiero saber nada, déjenme esto aquí, si me miraron algo, colabórenme, esto es para el bienestar de ustedes, esto es de mi trabajo. Y entonces mire que como que uno tal vez sea la actitud en la forma en como se lo digan, para nosotros es un poco fastidioso y sobre todo es doloroso porque muchas veces el trabajo llegado a la casa hace que tú te pelees con tu esposa o tu esposo, con tus hijos, y entonces esto va apartando en el hogar, se va dividiendo. Entonces eso no es vivir bien, eso es vivir en una total contienda y eso no le agrada a Dios. Entonces debemos mirar bien. Dice en ese capítulo que todo lo iban haciendo conforme Dios les iba mandando a hacerlo. Ellos iban haciendo las cosas en su tiempo, iban siendo organizados, porque ese tiempo y en este capítulo nos habla de que iban a haber fiestas religiosas, fiestas solemnes, decía, pero no las hacían todos al tiempo a la vez, les iban dando sus fechas, les iba dando su momento y Dios les iba explicando a través de Moisés cómo hacerla. Entonces mire que Dios también a través de la palabra nos muestra cómo vivir bien. Muchas veces hacemos una revolución que nosotros mismos no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no traigas ese trabajo a tu casa. Si quieres vivir bien, deja ese cansancio, deja ese trabajo allá, deja ese problema, deja esa actividad y continúalo. Tal vez madruga un poco más, llega más temprano y haz lo que tengas que hacerlo, pero no lo lleves a tu casa, porque el anhelo de esperar a tu esposo, a tu esposa, los hijos, eso es lo más bonito, que lleguen sus padres y compartan un tiempo, como decíamos al principio, porque esto va enlazado. Entonces, pasa un tiempo con tu familia, pero a la vez no traigas ese trabajo para que lo puedas disfrutar. Son muchas cosas para vivir bien, pero también podemos mirar que para todo lugar, ahí dice en el versículo 4 del capítulo 23, nos dice algo importante, y dice, estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. Entonces, mire, dice que los israelitas tenían sus fechas señaladas para sus fiestas solemnes, como decíamos al principio. Entonces, muchas veces cuando nosotros no tenemos ese tiempo, cuando nosotros no somos organizados, cuando nosotros traemos ese trabajo acá a la casa, entonces dice que estamos jugando con el tiempo de los demás. Tal vez cada uno tiene sus actividades y si tus hijos ya están en la universidad, en el colegio, ellos también tendrán que hacer sus actividades en su cuarto, en la sala o bueno, en el espacio que ellos hayan elegido. Tal vez tu esposa está trabajando en lo que es organizar la ropa a tus hijos, la comida, y tú llegas, si eres la cabeza espiritual, porque también vemos que las mujeres también son cabezas espiritual y cabezas de hogar. Si vemos que en este caso la esposa está en tu casa y está organizando, y tú llegas con esos gritos, tú llegas con ese mal genio, entonces mira que empiezas a decirle, hágame esto, hágame esto otro, colaboren en mi trabajo, cosa que tal vez nosotros podemos hacerlo de buena manera, pero muchas veces con esa actitud estás jugando con el tiempo de los demás, no dejas hacer la actividad de ellos, no haces la tuya, haces un desorden, y eso no le agrada a Dios. Entonces no estamos viviendo de la manera que Dios quiere, estamos viviendo una vida revolucionada y eso a Dios no le agrada. Vamos a mirar el tercer punto y dice, organiza tus finanzas, que eso es muy importante. Vamos al versículo 9 y 10 de Levíticos 23. Dice, el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de cosecha al sacerdote. Mire que nos está hablando aquí. Dice que los israelitas sabían lo importante de las primicias
pues para ellos era un acto de honra. Qué importante que es eso, tal vez saber, los israelitas sabían que de lo que Dios les había dado, de la provisión que Dios les había dado y lo que ellos habían sembrado, lo primero que iban a cosechar, ¿para quién lo iban a traer? Para el sacerdote, para aquella persona que estaba encargada en lo espiritual, para aquella persona que estaba encargada de dar el alimento espiritual. Ellos sabían que este acto era acto de honra para el sacerdote, para el siervo enviado del Señor. Asimismo, podríamos ver nosotros en lo espiritual que nosotros como cabezas de hogar somos también personas que dan la provisión al hogar. Eso es un acto de honra para la familia, pues ya que te enseña que nosotros como padres somos podríamos decirlo así, somos como el instrumento para dar esa provisión de parte de Dios para nuestra familia. Entonces, mire, hoy podemos decir que una buena organización financiera hace feliz a tu familia, pero una mala organización entristece a los tuyos. Entonces, miremos qué pasa cuando uno es desorganizado. Vamos a mirar dos puntos. Dice el primero, el salario no alcanza. Si nos vamos al libro de Ageo, el capítulo 3, el versículo 6, la parte final, dice que todo lo que uno gana se iba por saco roto. Entonces nos podemos dar cuenta que desafortunadamente no se distribuye bien ese dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de las prioridades que tenemos. En nuestro hogar, si nos damos cuenta, tenemos que pagar las actividades que son como servicios, salud y alimentación. Y eso no debe ser cambiado por nada, porque si tú no cancelas tus servicios, entonces llegará un tiempo en que te cortarán la energía, el agua, tal vez servicio de internet o lo que tú estés utilizando. Igual, servicio de salud, no podemos dejar de pagar la salud, pues se puede enfermar tu familia, uno de los integrantes de tu familia, tus hijos, tu pareja, y tal vez si no tenemos pagado servicio de salud, puede ser que lleguemos puede ser que sea una enfermedad grave, una enfermedad delicada. Mire que si llegara a pasar algo muy desagradable para uno que sabe que tenía que haber tenido que pagar esos servicios y diga, por mi negligencia se murió tal vez mi pareja, se murió mi hijo o pasó algo más desagradable. Entonces mire qué importante ser organizado. Tal vez si tú no pagas lo que es educación, te devuelven a tus hijos, no los hacen entrar, tal vez ellos tienen un examen, un parcial que presentar, y si tú no tienes cancelado, ellos te devuelven porque son normas y reglas que deben estar al día. Entonces mire que debemos aprender a ser organizados, porque muchas veces decimos no me alcanza el sueldo, porque le damos prioridad a otras cosas, porque sabemos que las prioridades están ahí y son para cumplirlas. Dios nos prueba en lo poco, dice, para darnos lo mucho. Si eres desorganizado en un mínimo, entonces, ¿cómo puede premiarte Dios? ¿Cómo puede darte más cosas si tú no te puedes organizar en eso poquito que Él te da? Segundo, dice, nos metemos en problemas y eso sí que es un lío. Dice que en Lucas 14, el capítulo 14, versículo 28, dice que uno debe sentarse a calcular los gastos. Él dice que se deben sentar para construir una torre, uno debe sentarse primero a ver si le alcanza o no le alcanza. Pues nosotros podríamos decir que debemos primero sentarnos con nuestra familia, con nuestra pareja, porque somos un núcleo familiar. ¿Qué estamos haciendo? Ganamos un mínimo, es cierto. Entonces debemos concientizar a nuestros hijos que hay prioridades antes que comprarles algo que sea innecesario. Podemos decirle, hoy en este mes no alcanza para comprar lo que ustedes quieren, tal vez ropa, zapatos, o quieren un paseo, o quieren hacer cualquier actividad, salir a cine, tal vez ir a comer, algo especial. Eso es bonito y se la pasa muy bien como familia, pero debemos tener en cuenta también, miremos, que muchas veces el dinero alcanza para pagar las actividades que toca hacer en su casa. Entonces, mire, debemos controlar ese dinero, debemos ser cuidadosos, no debemos pedir dinero más de lo que nosotros ganamos. Muchas veces nos metemos en líos por querer encajar y por querer que los demás nos miren, entonces nos metemos en cosas ostentosas o tal vez compramos cosas que ni siquiera son necesarias. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, mire, hay algo que muchas personas hacen. Si viven en un extracto medio y tal vez los demás tienen un carro
y entonces ellos por salir adelante, o tal vez no lo tienen, dicen deudémonos. Eso es posible, sí podemos sacar. Mire que aquí nos alcanza. Pero tal vez no te alcanza, porque muchas veces hay prioridades importantes como decíamos al principio, servicios, salud, educación. Eso es muy importante, eso hay que tener en cuenta, pero nos endeudamos en cosas que no tienen ni siquiera, podríamos decir, podríamos decir que se pueden reemplazar, tal vez un auto se lo puede reemplazar por nuestra vida, dándole gracias a Dios por nuestros pies, porque qué rico caminar, llegar hasta ese lugar, hacemos, aparte de que hacemos ejercicio, hacemos cardio, entonces, muchas veces decimos, no, un carro no sirve para salir a pasear como familia. Tal vez no sea tan necesario. Hay transportes que son como buses que te llevan a un lugar y vamos conversando, llevamos un avión, allá podemos comer algo y podemos pasarla en familia. Tal vez no es tan necesario un carro. Sí, si tú tienes el dinero, si tú tienes la provisión, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, cómpralo. Pero primero calcula tus gastos, mira si está dentro de tus alcances. Queremos un computador de alta tecnología, un celular, y muchas veces que los hijos exigen, dicen mis compañeros todos lo tienen, yo no tengo nada. Pues mira, si tú no tienes, si tus padres no tienen, no exijas, pero si tú quieres ese celular, si tú quieres ese computador, es muy fácil, puedes trabajar y lo puedes obtener, sacrifícate un poco y ten lo que tú quieres, porque así es, no obliguemos a nuestros padres a comprar algo que tal vez no está dentro de nuestro presupuesto. Y padres tampoco seamos unos padres tan permisivos de endeudarnos para que nuestros hijos tengan lo que otros tal vez tienen y entonces quieran encajar en ese medio. Es importante ser organizados. Si nosotros queremos vivir bien, tenemos que pensar bien las cosas. Tenemos que pasar ese tiempo especial que Dios nos da como familia, debemos pasar con nuestros hijos, hay tiempos, hay momentos, como dice Dios, hay espacios donde podemos colaborar o donde podemos estar con nuestros hijos. No juguemos con el tiempo de los demás, no juegues con el tiempo de tus amigos, no juegues con el tiempo de tu vecino, no juegues con el tiempo de tu familia, eso es muy importante. Si quieres vivir bien, hazlo, organízate. Pero sobre todo estamos hablando acerca de lo secular, pero podríamos decir también en lo espiritual hay algo importante. Si tú eres organizado en lo espiritual, es muchísimo mejor. Sabemos que la sabiduría le ayuda mucho a organizarse en el tiempo en el que vas a compartir la palabra, en el tiempo en que vas a ir a orar, en el tiempo en que vas a pasar con tus hermanos en la fe. Es muy importante organizarse en lo espiritual. Dice que los israelitas, ellos tenían el tiempo, el momento preciso, anunciaban en la hora de reunirse, Dios les había mandado las fechas, en los lugares, los espacios para poderse reunir como familias, como hermanos en la fe. Asimismo dice Dios que nosotros debemos, como hermanos en la fe, ser organizados, tener el tiempo para orar, el tiempo para predicar, el tiempo para agradecer. Entonces, mire, hermanos, es una invitación de parte del Señor a través de este capítulo. Dice que si queremos vivir bien, organicémonos. Es posible, todo es posible. Organiza tu familia, organiza tu trabajo, organiza tus finanzas. No lo hagas todo de afanes, no lo hagas conforme a tu voluntad. Espera en el tiempo del Señor, espera. Si quieres tener cosas bonitas, si quieres tener cosas que tal vez anhelas, espera en el tiempo de Dios. Si nosotros dice que trabajamos y somos fieles en lo poco, dice que cuando tengamos lo mucho, Dios nos va a bendecir en gran manera. Ahí decía que las primicias se las debía llevar al sacerdote. Pues mire, ellos sabían la bendición y la honra, el acto de honra que estaban haciendo. Tal vez nosotros queremos tener cosas bonitas, queremos tener lo mejor, tenemos que querer vivir en el mejor barrio, tener las cosas que nosotros anhelamos para nuestros hijos. Eso es necesario y nosotros decimos ganamos muy poco y con eso no podemos darle lo que ellos quieren. Pero mire que es importante algo. Si Dios nos ha dado poco, seamos fieles en eso poco, en el diezmo, en las ofrendas, en las primicias. Seamos obedientes, organicémonos en el tiempo. Muchas veces nos pasamos viendo mucha televisión y nos olvidamos de entrar en esa intimidad con Dios. Le dedicamos 5 minutos para orar y le dedicamos 2 horas a la televisión. Debería ser al contrario, 2 horas en intimidad con el Señor, 5 minutos de televisión, que muchas veces no aporta nada, pero entrar en la intimidad con Dios aporta mucho. Y mis hermanos, la invitación de hoy es ser organizado en tu vida. Si aún no está organizada tu vida, es tiempo de hacerlo. Los esperamos el día de mañana, si el Señor lo permite, en nuestro próximo devocional.
con otra nueva enseñanza y en nuestra próxima emisión. Gracias, que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 23, y el tema para hoy es vidas organizadas. Una manera de vivir bien para cada uno de nosotros es siendo organizado en todo sentido de la palabra. Dice que a una persona organizada se la conoce por su forma de hablar, cómo habla de su hogar, de su trabajo, del lugar donde él esté o donde ella esté. Hoy vamos a mirar recomendaciones para vivir bien. Sabemos que hay muchas recomendaciones para hacerlo, pero en este caso vamos a mirar algunas. Y la primera es, dice, aparta un tiempo para tu familia. Vamos al libro de Levíticos, el versículo 24 y 25 dice: Diles a los israelitas que en el primer día del séptimo mes ustedes celebrarán un día de descanso y una asamblea santa de conmemoración con toque de trompeta. No se trabajará ese día y le presentarás al Señor una ofrenda que se debe quemar. Dice los que están mal organizados, pero viven bien aquellos que son bien organizados. Esto es difícil, pero tampoco es imposible. Podríamos decir que no es tan fácil organizar algo que realmente no está en su sitio. Sí toma un poco de tiempo hacerlo y llega esa posibilidad que sí llega a ser totalmente organizado. Solamente hay que tener una disposición para hacerlo. Solamente tenemos que pensar que si somos organizados, todas las cosas van siendo bien, van siendo para bien. Si tu vida aún no está organizada, es el tiempo de hacerlo. Por eso, entonces miramos que es algo importante. Dios es un verdadero ejemplo y Él es el que nos dio, Él es el que empezó a organizar, colocando a un lado animales, colocando a un lado las plantas, que los árboles dieran su fruto, cielo, tierra, y si nos damos cuenta, Él lo hizo totalmente organizado. ¿Para qué? Para que nosotros siguiéramos su ejemplo, organizar nuestra vida. Desafortunadamente, hoy en día muchos estamos viviendo de una manera desorganizada, no estamos haciendo las cosas correctamente. Es así de esta manera que muchas veces se vive mal, pero sobre todo se la conoce cuando habla de manera organizada en cuanto a lo espiritual. Ahí en Primera de Corintios, el capítulo 14, versículo 40 nos dice que se haga todo decentemente y con orden. Así es, eso está escrito en su palabra. Y un ejemplo de eso nos da Dios al principio, cuando empezó a crear la tierra. Todos sabemos la historia, que estaba totalmente desorganizada, y Él dice que paso a paso, día por día, fue organizándola conforme a su voluntad.